Hola, buenas noches. Mi nombre es Santiago Ortiz Gómez. Hoy vengo a presentar el mapa conceptual de la actividad uno, en el que debemos desmenuzar eh, las partes de un computador. Eh, este trabajo me ha gustado porque soy pues como amante a todos los temas eh, de componentes de los computadores más que todo. O sea, me gusta estar como en la vanguardia, pues, a pesar de que no tengo pues una super máquina, pero me gustan las cosas nuevas que sacan y todo este tema porque no hay nada como tener un buen computador. Eh, entonces, como ven en mi mapa conceptual, saqué como los componentes más importantes que debe tener un computador. Entre ellos está como objeto principal la board. A eso le sigue la memoria RAM, disco duro, tarjeta de video, la pantalla, obviamente, y por último el teclado y el mouse. Uno de los principales componentes de un computador es la board, ya que sin esto y teniendo los demás componentes, pues no podríamos hacer nada. O sea, no tenemos dónde conectarlos. O si tuviéramos una board muy vieja, no sacaríamos el rendimiento que, que se puede tener con los componentes de ahora, sacarle el máximo provecho. Malabar en el mundo de la informática tiene pues como diferentes nombres o subnombres, que puede ser placa madre, placa principal, mainboard, motherboard, pero en general pues todo quiere decir lo mismo. Eh, y pues obviamente por ser el objeto principal no debe faltar a la hora de armar o querer un computador y escoger la board dependiendo de tus requerimientos. En segunda instancia tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es también uno de los de los hardware más importantes. En general todo es importante porque sin uno no puedes tener lo otro, ¿cierto? Entonces la memoria RAM existen o existían dos tipos, el cual era SDR y DDR. El SDR quiere decir su sigla Single Data Rate y el DDR es Double Data Rate. La diferencia entre ellos es que uno hace una operación por ciclo y el otro hace dos. La verdad, yo en este tiempo, pues hace mucho tiempo no escucho ese término SDR, no sé si todavía se halla en el mercado, pero pues desde hace mucho tiempo vengo escuchando los términos DR3, DR4 y DR5. Eh, Obviamente es una actualización de todo lo que es memoria RAM, tanto DDR3 como DDR4, lo que varía es su tasa de velocidad, eh, su, su manera pues de responder a lo que uno pida desde afuera. La memoria RAM es un componente el cual se encarga de darle velocidad a nuestro dispositivo
ya sea computador, smartphone, tablet, cualquier cosa, televisor, es como la encargada de darle velocidad a nuestros dispositivos móviles o a nuestro dispositivo de mesa, que es el computador. También es el encargado de guardar la información de las aplicaciones de una manera temporal y que en caso de que se reinicie o apagues tu dispositivo, pues esta información tiende a perderse. Nuestro tercer elemento de estudio, o el que yo elegí como tercer elemento, es el disco duro. El disco duro es el elemento o el dispositivo o el hardware donde nosotros guardamos nuestra información, tanto software como archivos de Word, Excel, información importante, pues cualquier tipo de cosa se puede guardar. Yo recuerdo por allá en los años 1600, pues cuando estaba yo todavía muy chiquito, mi primer computador tenía Windows 95, imaginen esa reliquia. Eh, yo creo que ni alcanzaba a tener una giga de disco duro, la RAM pues ni hablemos. Y pues el computador respondía, pues obviamente no muy rápido, pero pues respondía. Entonces, en ello pues se almacenaba pues este tipo de cosas. A medida que fue avanzando el tiempo, se fue incrementando. Obviamente la tecnología ayudó mucho a eso, a tener unos discos duros con una capacidad de almacenamiento un poquito más grande. Eh, a hoy, pues yo creo que el disco duro es el que más almacenamiento tiene, es el de 10 teras, pues hablando de discos duros magnéticos, ¿cierto? Que es como la primera tecnología. Eh, 10 teras, incluso un poquito más, pero digamos que como todo en la informática, a medida que fue pasando el tiempo se fue actualizando y ya en estos momentos tenemos una tecnología que es discos duros o memorias de estado sólido y hay una nueva versión del estado sólido que es el M.2. Para los discos de estado sólidos, eh, lo que investigué es que son discos duros que son conformados por memoria flash. O sea, en el tiempo de nosotros las memorias flash eran las memorias USB pequeñitas, las que eran de 5, 8 gigitas y en ellas guardábamos musiquita y documentación. Pero ahora esta tecnología pasó a ser utilizada para hacer discos duros. Entonces son como una sumatoria de memoria flash y lo que hace que el disco duro responda mucho más rápido y la capacidad sea muy buena, porque digamos el que menos memoria tiene 128 gigas y pues en este tiempo 128 gigas, a pesar de que es mucho, se queda corto, pero pues bueno. También tenemos lo último en Guarachas, que es el M.2, que a diferencia del SSD normal, el SSD tradicional, va directamente conectado al puerto PCI Express de nuestra board. Entonces, obviamente, al no tener conexión directa con la fuente ni nada, su rendimiento es mucho mejor. Y pues a nivel energético no va a consumir más de lo que se necesite. Como podemos ver acá la imagen, tenemos pues como era un disco duro
disco duro tradicional, el primerito que salió, que era formado por cabezas y por platos. Entonces ahí de manera magnética se guardaba la información. Bueno, listo. Para los discos duros, se me olvidó decirle una cosa, que pues antes de que saliera todo este tema del estado sólido, se manejaba también discos duros portables, era por USB. Esos discos duros son muy buenos. eh, Obviamente, su limitante es que, pues su ventaja es que usted va a poder guardar mucha información y llevarla con usted, sin necesidad que se le pierda, pues, a menos de que el disco duro se le dañe, pues, este tipo de cosas. Para acá encontré una tablita con las ventajas o comparando el disco duro tradicional con el de estado sólido. Entonces, tenemos que en capacidad en general está entre 256 gigas y 4 teras, pues en estos momentos. Si hubiera sido un poquito antes, pues como les había dicho anteriormente en el video, digamos la capacidad mínima con la que salió fueron 128 gigas. Y los discos duros tradicionales entre una tera y 10 teras. Consumo es mucho menor porque obviamente va pegado directamente a, a la board siendo un M2 o por tecnología SATA, pues que es un poquito más avanzada. Los discos duros tradicionales al principio se conectaban era por cable ID, que eran como unas correas y que se estorbaba mucho dentro de la caja del computador, de la CPU, pues, o sí, el cajón donde metemos todo. Entonces, la tecnología SATA pues llegó como para reducir todo tipo de espacios. En cuanto a coste, pues obviamente son más cariñosos, aunque en este tiempo pues se incrementó el, la producción de estos discos y pues digamos que en estos momentos están mucho más asequibles, incluso más asequibles que un disco duro tradicional. Son más silenciosos obviamente porque no son magnéticos, tienen simplemente memoria flash, no tiene vibraciones, disco duro tradicional sí, pues no es que sea un temblor, pero el disco duro tradicional sí se siente pues cuando traba. Una cosa muy importante, no tiene fragmentación de datos. En el disco duro tradicional sí. El tiempo de respuesta, como podemos ver, es un poquito más alto a la hora de arrancar el sistema operativo, más bajo digo, 7 segundos a 16 segundos. Transferencia de datos está entre 200 y 550 megabytes. Y el de disco duro tradicional está entre 50 y 150. La diferencia obviamente es mucha. No se afecta por magnetismo, pues obviamente el disco duro tradicional sí. Y puede ocasionar pérdida de datos. Seguimos con la tarjeta de video. La tarjeta de video, digamos que en este tiempo se volvió un componente necesario. Pero pues años atrás era, digamos, más bien un artículo de lujo. O dependiendo de tus necesidades, vos podrías tener tarjeta de video o no. ¿Cómo así? En el tema pues del diseño gráfico o de hacer moldes en 3D, obviamente se necesita que los procesos no los haga la CPU, sino que los haga directamente un componente externo.
Entonces, digamos que la necesidad de la tarjeta gráfica ahí era pues muy importante. O si querías jugar pues y tener una experiencia súper loca, ahí era donde se pensaba que se podía tener una tarjeta gráfica. Es un componente importante, pero pues no, si no la tenés no vas a dejar de trabajar con tu máquina. Eh, en ocasiones, pues, más que todo en estos momentos, es importante porque ya los procesadores, hay algunos, o cuando sacan una nueva tecnología, hay algunas referencias que tienen gráficos integrados, pero muchas referencias no. Entonces, en ese caso sí se vuelve un componente importante a la hora de tener un computador, pero en general no pasa nada si no la tenés. La pantalla. Eh, la pantalla, las primeras que se vieron fueron las que utilizaban tecnología de CRT, que eran tubos de rayos catódicos, que eran esas pantallas cabezonas, inclusive eran muy parecidas a un televisor de esos de los años de UPA, de esos que mantenían sin control. Y la primera pantalla, la primera simulación de pantalla la hicieron en una caja de vidrio recubierta de fósforo y plomo, una pantallita dentro de un computador o de una máquina. Si era un computador que procesaba datos con hojas perforadas y era pues una caja de vidrio y por dentro era fósforo y plomo. Entonces se reflejaban esos colores y eso mostraba ciertos datos. Después de eso pues fue avanzando la tecnología y llegó las pantallas MDA, que eran las que trabajaban a blanco y negro. Y luego de eso pasó la CGA, que ya trabajan a color. Luego la CGA, VGA, LCD y plasma. En estos momentos hay unas cosas muy locas y hay pantallas curvas. Hay una tecnología que es OLED, que eso es prácticamente como si uno estuviera en una realidad virtual. Y una cosa muy importante, en esos tiempos donde apenas estaban como saliendo las pantallas, la resolución era demasiado baja. Podemos ver, estaba entre los 160 por 200, luego 320, 200, dependiendo del tamaño de la pantalla, 640 por 200 píxeles. Nuestro siguiente dispositivo es el teclado. Digamos que fue el primero que entró a ser parte de un computador. Es aquel pues que nos ayuda como a transformar información, letras, comandos, sentencias, y para que el computador no lo reconozca a nivel de información o de parámetros que uno esté modificando. El teclado es como una simulación de una máquina de escribir. La única diferencia es que con el computador, la única diferencia entre el computador y la máquina de escribir es que te puedes equivocar y puedes borrar y no tenés que repetir pues como todo lo que has hecho, cosa que ocurría mucho con las máquinas de escribir. A pesar de que uno podía tachar, pero pues obviamente el tachón queda muy feo. Y por último, pero no menos importante, es el mouse. Eh, en los tiempos donde este aparatico no se utilizaba, la manera de trabajar del computador era muy de por debajo. ¿A qué me refiero yo por debajo? Que era mucha pantalla negra o CMD que llaman.
mucho código, como si estuvieras programando. Cuando salió el mouse ya me imagino yo que se vio la necesidad ya con el sistema operativo de tener un mouse que pudiera capturar las funciones o las órdenes que uno quisiera dar desde afuera. De los periféricos, pienso que el que más es uno de los que más se ha modificado, porque han sacado mouse para gamer, mouse sencillos, mouse grandes, mouse pequeños, de carritos, de casitas, un montón de cosas. Pero digamos que la, a medida que se iban utilizando se vieron pues como ciertos problemitas a nivel de salud de las personas que lo utilizaban, y era que tenían problemas con el túnel carpiano. Entonces, como podemos ver, tenemos un mouse tradicional en esta parte, donde, o sea, es algo sencillo para trabajar, tiene los dos botones, clic derecho y clic izquierdo. Vemos que el botón derecho, el botón izquierdo es el que nos ayuda a seleccionar, abrir y arrastrar, y el izquierdo es el que nos ayuda a sacar un menú con diferentes opciones, donde las opciones también está abrir, está para que nos muestre las propiedades de una carpeta, de un disco duro, y la bolita del medio es con lo que bajamos en documentos, en archivos en general. Y abajo vemos el mouse ergonómico, que es el que les hablaba ahora, que ayuda mucho a que la salud de la persona que utiliza el mouse no se vea beneficiada y no tenga ese tipo de problemas en la mano. Amigos, muchas gracias por todo. Espero que este video les haya gustado, que hayan entendido lo de los componentes del computador. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.